En este día ofrecemos nuestra Eucaristía por toda la parroquia, por las necesidades de todos los fieles de la parroquia, por quienes creen en Dios y por quienes tampoco creen en Dios, o quienes lo han conocido y lo han ignorado. También por quienes colaboran en la pastoral, aunque con limitaciones en este tiempo en la parroquia. También por quienes han ayudado a la parroquia económicamente para sostener la estructura básica necesaria. También nos unimos en la Eucaristía para dar gracias a Dios por cumplir 50 años de casados, Oralia y Pedro Granados. Felicidades, don Pedro. Dios los ha bendecido grandemente, no hay duda. Son 53 años. Lástima que su esposa no pudo estar, pero seguramente desde su casa nos sigue en la Eucaristía. Que Dios les bendiga abundantemente. También nos unimos para dar gracias a Dios por el cumpleaños de Lucía Soegra Majososa. Ella es la chiquitita que es monaguillo aquí, la monaguillo estrella, ¿verdad? Que viene aquí, casi venía todos los días en aquel tiempo fuera de COVID. Felicidades. También pedimos a Dios por la salud de Amparo León de Pineda. Le damos gracias a Dios por haber cumplido 28 años de ordenado el padre Marco Antonio Figueroa. Damos gracias a Dios por el cumpleaños de Jesús Antonio Orellana, Joaquín Hernández Lechuga, Javier Alejandro Hernández Acevedo, Germán Daniel y Cal Hernández, y les felicitamos por su cumpleaños. También nos unimos para pedir por el eterno descanso de Rafael Gómez, quien cumpliría años, por el alma de Guillermo Arturo Barahona, Araceli Delgado, Luis Alberto Barahona, Rita Rangel Díaz, que cumple 4 años de fallecida, Julio Castillo, Isabel Castillo y Edwin Castillo, y las intenciones de los que estamos en esta celebración. Ahora, en el día en que celebramos el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia de Dios y pidámosle perdón. Confiando en la misericordia de Dios que nos ofrece su perdón, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo.
adoramos, te glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor, solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has otorgado venerar en una misma celebración los méritos de todos los santos, concédenos por esa multitud de intercesores la deseada abundancia de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, escuchemos los textos sagrados. En el libro del Apocalipsis contemplamos una muchedumbre inmensa, con gente de toda raza y nación. Son todos los que se han dejado salvar por la sangre redentora de Cristo. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente. Traía consigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los 4 ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran 144,000, procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria,
El Salmo 23 indica el camino que debemos seguir para llegar un día a la presencia de Dios. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe, todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su Salvador, le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. El apóstol San Juan, en su primera carta, nos dice cómo será la vida futura, cuando Dios se manifieste y podamos verlo tal como es. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos, y el mundo no nos reconoce. Es porque tampoco lo ha reconocido a él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica, y asimismo para ser tan puro como Él. Palabra de Dios. El Evangelio de San Mateo nos ofrece la proclamación de las bienaventuranzas por Jesús de Nazaret en el Sermón de la Montaña, las cuales son un programa de vida para nosotros. Aleluya, 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 Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré, dice el Señor. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse un momentito. Hoy la Iglesia nos invita a celebrar la solemnidad de todos los santos. Y pareciera ser que al celebrar la solemnidad de todos los santos, recordamos a los que han sido reconocidos por la Iglesia y han sido beatificados y canonizados, que es un grupo grande. Si nos ponemos a investigar el catálogo de los santos, es un grupo muy numeroso. Pero de manera especial la Iglesia hoy tiene presentes a la multitud de santos que no han sido reconocidos. Y yo me pregunto, celebrar a los santos, creo que es también celebrar a los que nosotros hemos confiado a la misericordia de Dios, a nuestros familiares, a nuestros conocidos, a todos los que han muerto en la fe, porque tenemos la esperanza que Dios ha sido misericordioso y los ha perdonado, y por lo tanto son santos. Ahora bien, ¿quién es el santo? El santo, en una palabra sencilla, es el que vive la caridad, el que vive en plenitud del amor. Y no hay duda que muchos de los que se nos han adelantado han vivido eso en plenitud. Ustedes y yo seguramente conocemos a muchas personas que no dicen nada, que viven en el silencio su fe, pero que hacen cosas extraordinarias, que lo ordinario lo vuelven extraordinario, que viven con un amor a Dios y un amor al prójimo de verdad admirable. Y a veces nosotros ignoramos ese tipo de personas que viven esa fe con esa doble dimensión, a Dios y a los demás. Se recuerdan que hace reciente, unos días, escuchábamos en el Evangelio que un maestro de la ley se acercó y le preguntó a Jesús: oye Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dice: es amar a Dios el primero y luego amar al prójimo, porque el que ama a Dios necesariamente tendría que amar al prójimo, porque en el amor al prójimo está también el amor a Dios. ¿Y cuántos entonces han vivido esa dimensión del amor a Dios y del amor al prójimo en un silencio estupendo? Ahora, en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, ¿a quién se le llama santo? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿quién es el santo? El santo es Dios, el 3 veces santo. Él es el único santo. En la Sagrada Escritura no vamos a encontrar que alguien es llamado así, santo. Vamos a encontrar, por ejemplo, que alguien es justo. 2 personajes, uno en el Antiguo Testamento muy significativos: Job en el Antiguo Testamento y José en el Nuevo Testamento. Pero de ahí en adelante, en relación a la santidad, el único santo es Dios. Ahora bien, el santo de los cristianos o de nosotros es el que participa de la vida de Dios, es decir, el que se asemeja a Dios, el que cada día se va configurando y va siendo cada día más idéntico a Dios, cada día más en relación a Dios en cuanto al ser, pero también en cuanto al obrar, en cuanto a las acciones. Hoy escuchamos el pasaje bellísimo de las bienaventuranzas, el inicio del Sermón de la Montaña en el capítulo 5 de Mateo. Y Jesús relaciona las actitudes de muchos con la bienaventuranza. Dichosos los que sufren, es decir, el que sufre es dichoso.
¿Por qué es dichoso el que sufre? Pues tiene su razón de ser, pero ¿en qué sentido el sufrimiento? Un sufrimiento aunado al misterio de la cruz de Cristo. Dichoso el que trabaja por la paz. Cristo dijo: yo he venido a traer la paz. Yo no he venido a traer la paz, sino la división. Al parecer como que es una cuestión contradictoria, pero él mismo, dice San Pablo, es el príncipe de la paz. Y él que es discípulo de él tendrá que adoptar ese estilo de vida, ese modo de vivir. Prácticamente los pasos o el abecedario para ser santo está en las bienaventuranzas, que es un itinerario de vida para el discípulo de Jesús. No por gusto, Jesús en el inicio del discurso del Sermón de la Montaña les va a decir esto a los discípulos: dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los que trabajan por la paz, etcétera, etcétera. Ahora, yo escuchaba hoy en la mañana un sacerdote colombiano que decía: si nos pasáramos no termómetro, pero una medida en cuanto a la santidad, ¿en qué parámetro estaríamos? Porque tendríamos que ver. En principio somos santos por el bautismo, pero la santidad no es solamente el don de Dios, también implica la tarea de nosotros de trabajar en la santidad. Y este sacerdote decía: nos tendríamos que preguntar cómo están nuestras manos de obras, nos tendríamos que preguntar cómo está nuestro corazón en el tema de la libertad, en el tema del egoísmo, en el tema del resentimiento o de las envidias, porque santo es el que vive el amor a Dios y vive el amor al prójimo, y la envidia va en relación al otro, y el odio va en relación al otro, y las no buenas obras o las obras que deberíamos de haber hecho, los pecados de omisión que ustedes y yo dijimos hace un rato en el Yo Confieso, son cosas contrarias al amor a Dios, pero especialmente el amor al prójimo. Y no puede haber alguien que diga que ama a Dios y no ama a su prójimo. Nos podríamos preguntar, y me llamó mucho la atención, en qué medida vivimos o en qué grado vivimos nosotros la santidad. Y la santidad no se trata tampoco de una cosa tan fácil como, por ejemplo, algún grupo dentro de la iglesia lo ha tenido muy presente. Cierto, tiene su razón en una parte, pero han dicho: ok, se va a santificar en las realidades temporales. Efectivamente es cierto, lo dijo el Concilio Vaticano II, pero los extremos de la santificación en las realidades temporales también no son favorables, cuando se desvirtúa el sentido también de la temporalidad y de los bienes temporales, los bienes materiales. Tampoco se trata de irnos al otro extremo, ¿verdad? Por ejemplo, que alguien diga: yo voy a vivir la santidad o vivo la santidad, y si no la vivo de esa manera no es santidad, yéndome o olvidándome de las realidades temporales, escondiéndome o buscando una fuga del mundo para librarme de todas las tentaciones y ocasiones de pecado, porque tampoco eso es la santidad. La santidad es vivir el amor de Dios todos los días, aún con las limitaciones que a nosotros nos tocan. Total, si ustedes y yo medimos la santidad, que no la podemos medir, pero sí podemos cualitativamente ver dónde andamos, tendríamos que ver nuestras obras, ver qué obras hemos hecho, qué obras hemos dejado de hacer, obviamente obras buenas, porque de nada nos va a servir a ustedes y a mí hacer obras espirituales si nos olvidamos de las obras corporales. ¿Se acuerdan de esas obras, de las obras de misericordia espirituales y corporales? Las estudiamos en el Catecismo de la Doctrina de la Primera Comunión. Son dos cosas que no podemos separar: las obras corporales y las obras espirituales. Ojalá que, aunque no se nos reconozca en un libro o en el catálogo de los santos que la Iglesia hasta el momento tiene, pero que se nos reconozca, como dice una frasecita que se lee, una oración que se lee el día del bautismo de un niño, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, que nuestro nombre esté inscrito en el cielo,
que de por sí está inscrito desde el día de nuestro bautismo, pero ojalá que no lo borremos, que no busquemos borrarlo del libro de la vida eterna. Y eso lo vamos a alcanzar con nuestras obras. Ciertamente, dice el apóstol San Pablo, o mejor dicho, el apóstol Santiago, una fe sin obras es una fe que no tiene razón de ser. Y esas dos cosas las tenemos que tener presentes. Y cierto, la salvación la santidad es un don de Dios, pero también es tarea nuestra. Pidamos a Dios que nos ayude a ser santos. Miren, no se asusten, ¿verdad?, con lo que voy a decir, pero aún con nuestras desgracias, aún con nuestras tonteras, ¿verdad?, aún con nuestras limitaciones, porque es una gracia de Dios. Y Él nos puede hacer santos y nos hace santos por su misericordia, ¿verdad? Y pidamos la intercesión de aquellos que se nos han adelantado. Mañana, no es casualidad, mañana vamos a celebrar a todos los difuntos y muchos de ellos están siendo celebrados hoy. Yo diría que un número muy grande, ¿verdad? Como ese número del Apocalipsis, ¿verdad? Digo como ese, no ese número del Apocalipsis, ¿verdad?, sino como ese número. Seguramente participan de la santidad y hoy los celebramos a ellos, pero también mañana tenemos el deber de pedir por aquellos que de pronto, como lo hemos creído en la Iglesia a lo largo de los siglos, estarán en el purgatorio, viviendo la última experiencia de purificación, y esperamos que participen de la vida eterna, de la plenitud de la santidad junto a Dios. Bueno, tarea para nosotros es vivir las bienaventuranzas. Si queremos ser santos, pues a vivir las bienaventuranzas, un desafío que no se va a acabar hasta que nos muramos, se termina el desafío. Así que tenemos trabajo para toda la vida. Ahora les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a decir todos: creo, Señor, yo creo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo, Señor, yo creo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, que murió y resucitó para salvarnos. Creo, Señor, yo creo. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna. Creo, Señor, yo creo. Digamos juntos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora, con confianza, presentemos a Dios nuestras oraciones y vamos a decir a cada petición, por intercesión de los santos: escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que, guiada por la palabra de Dios, sea un signo vivo y real de la presencia de Dios en medio del mundo, roguemos al Señor. Por intercesión de los santos, escúchanos, Señor. Por el Santo Padre Francisco, los obispos y sacerdotes y laicos, para que el Espíritu del Señor sea la llama viva que anime y promueva la santidad de todos los fieles, roguemos al Señor. Por intercesión de los santos, escúchanos, Señor. Por nuestros difuntos, amigos y familiares, para que gocen para siempre de la plenitud de la vida con Dios, roguemos al Señor. Por intercesión de los santos, escúchanos, Señor. Por los pobres de espíritu, por los misericordiosos,
los pacíficos, los afables, los perseguidos, los limpios de corazón, se sientan dichosos y los privilegiados de Dios. Roguemos al Señor. Por intercesión de los santos, escúchanos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que con todos los santos y santas de Dios avancemos por el camino de la fe, para conseguir con ellos la felicidad eterna, roguemos al Señor. Por intercesión de los santos, escúchanos, Señor. Les invito para que en un momento de silencio traigamos al altar de Dios nuestras intenciones, nuestras necesidades. Señor y Dios nuestro, en verdad has hecho cosas grandes por nosotros y esperas de nosotros que demos muchos frutos de santidad. Te ofrecemos nuestras oraciones en este día del Señor, en este día de la resurrección, y que brilla para nosotros la esperanza de la santidad futura que empieza a gestarse en este mundo. Recibe las súplicas de cuantos sufren, de cuantos viven las bienaventuranzas cada día. Atiende las necesidades de los que no te conocen o de los que te piden sin conocerte. Y Señor, recibe lo que te ofrecemos desde lo más profundo del corazón. Danos lo que sea tu voluntad y sirva para nuestra santificación. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Con el pan y el vino traemos hasta el altar lo que nos da fuerza para cumplir con ilusión las exigencias del Evangelio. Que nunca nos falte el amor ni el poder de Dios. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que te sean gratos, Señor, los dones que ofrecemos en honor de todos los santos, y concédenos experimentar la ayuda para obtener nuestra salvación de aquellos que ya alcanzaron con certeza la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy nos concede celebrar a tu familia, que es nuestra Madre, la Jerusalén del cielo, en donde nuestros hermanos ya glorificados te alaban eternamente. Hacia ella, peregrinos caminando por la fe, nos apresuramos ardorosos, regocijándonos por los más ilustres miembros de la Iglesia, en cuya gloria nos das al mismo tiempo ejemplo y ayuda para nuestra fragilidad. Por eso, unidos a ellos y a todos los ángeles, a una voz te alabamos y te glorificamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el día en que Jesucristo resucitó de entre los muertos, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección.
Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, el santo hermano Pedro, San Juan Pablo II, Monseñor Romero, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre
nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos, vénganos, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a participar del banquete del Señor. Señor, no solamente aquello que se me hace, tomando la tuya nuestra bendición. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Quienes de ustedes vayan a comulgar se quedan ahí de pie. El cuerpo de Cristo.
el cuerpo de Cristo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que están llorando, porque de ellos serán consolados. Dichosos los que están sufriendo, porque ellos la tierra heredarán. Dichosos los hambrientos de justicia, porque ellos saciados quedarán. Estemos alegres y contentos, porque nuestra recompensa está en el cielo. Estemos alegres y contentos, porque nuestra recompensa está en el cielo. Que nuestra recompensa está en el cielo, que nuestra recompensa está en el cielo. Estemos alegres y contentos, porque nuestra recompensa está en el cielo. Estemos alegres y contentos, porque nuestra recompensa está en el cielo. Nuestra recompensa está en el cielo. Nuestra recompensa está en el cielo. Oremos. Te adoramos y admiramos, oh Dios, el solo santo entre todos los santos, e imploramos tu gracia para que, realizando nuestra santidad en la plenitud de tu amor, pasemos de esta mesa de los que peregrinamos al banquete de la patria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Dios, gloria y felicidad de los santos, que les ha concedido celebrar hoy esta solemnidad, les otorgue sus bendiciones eternas. Que por intercesión de los santos se vean libres de todo mal y, alentados por el ejemplo de su vida, perseveren constantes en el servicio de Dios y de los hermanos. Y que Dios les conceda reunirse con los santos en la felicidad del reino, donde la Iglesia contempla con gozo a sus hijos entre los moradores de la Jerusalén celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén. Siéntense un momentito, hermanos. Quieren contraer matrimonio los siguientes jóvenes: Pedro Luis Herrera Ramírez, hijo de Luis Ricardo Herrera Castellanos y María Claricia Ramírez, con María José Herrera Villatoro, hija de Víctor Augusto Herrera Lambur y Selma Margarita Villatoro. Si alguien conoce de algún impedimento para que estos jóvenes no se casen, pues tiene el deber moral de hacerlo saber a la parroquia. Y luego, ¿recuerdan ustedes que les habíamos dicho que el próximo domingo íbamos a tener las Eucaristías presenciales? Es decir, íbamos a empezar con la Eucaristía presencial. Pero vamos a dejar mejor todavía un tiempito más por el bien de todos, dado que ustedes no están precisos también, ¿verdad? Entonces dejaremos un tiempito más, pero sí, a partir del martes, de martes a viernes a las 7 de la mañana tendremos la misa en Pinares, pues allá en la capilla, de martes a viernes a las 7 de la mañana. Y en la sede parroquial aquí en Panorama, el jueves y el viernes a las 6 de la tarde y el sábado, como lo teníamos ya de costumbre, a las 7 de la mañana. ¿Por qué razón entre semanas sí y el domingo no? De pronto entre semanas se nos multiplican que muchos quieran venir y mejor esperar un poquito por las circunstancias del COVID, ¿verdad? Pero entre semana, como generalmente veníamos pocos, ¿verdad, don Pedro? ¿Verdad? ¿Se recuerdan? En realidad éramos pocos, a veces estábamos los que ahorita estamos en la celebración. Entonces entre semana vendremos a la misa quienes gusten hacerlo. Igualmente poner sus intenciones en esas Eucaristías lo pueden hacer. Solamente que ahora, para los que se les es fácil venir a la oficina parroquial, pueden venir a partir del martes en horario pues de las 9 de la mañana a las 12 y de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, por ahí más o menos en el horario de oficina. Igual si gustan solicitar una constancia de algún sacramento, lo pueden hacer. Eso sí, vénganla a traer, porque tengo muchas constancias impresas que ya nadie las reclamó y me las pidieron por el Face. Entonces es bueno que las recojan si las necesitan, y si no las necesitan, mejor que no las pidan, ¿verdad? Así somos ecológicos también. Si no, echamos a perder la tinta y echamos a perder la hoja y estamos matando los arbolitos, ¿verdad, Samuel? Entonces, eso. El número para llamar a la parroquia lo vamos a publicar más al rato en la página, porque es un número distinto del que estaba anteriormente y solamente hay un número telefónico para que puedan llamar a la parroquia. Y si gustan sus intenciones, pedir por un difunto el día de mañana en la misa a las 7 de la noche, aquí en la sede parroquial, lo pueden hacer por medio del Messenger, ahí en la página, como ya estamos habituados a hacerlo. Y a las 6:30 de la tarde invitarles para unirnos con el rezo del Santo Rosario y la exposición del Santísimo por las almas benditas del purgatorio. Eso nos lo enseñaron desde aquel tiempo, ¿verdad? Pedir por nuestros difuntos, y mañana en un día especial. Le decía yo ayer a Samuel, estábamos en la comida, creo yo, y a Edgar, o ayer o anteayer, de pronto dentro de un tiempo, el día de los difuntos, ya nosotros apareceremos en la lista de las intenciones, ¿verdad? Ya se pedirá por el alma de quien en vida fuera Donaldo, ¿verdad? ¿Verdad, Lucho? Tú todavía tienes más vida, ¿verdad? Pues total, hoy nos viene a nosotros bien pedir por nuestros difuntos. Así que eso. Y en las filiales, en las otras filiales, igual espérense un poquito y ya pues celebraremos la misa entre semana como era de habitual, pero esperen un poquito todavía. Y otra cosa, vamos a celebrar las primeras comuniones en el mes de diciembre. Ayer lo hablamos con los catequistas. Vamos a reunirnos con los papás de los niños de primera comunión en Balcones. La fecha se las doy el próximo domingo, o lo publicaremos esta semana, allá en Balcones. Un papá por niño, ¿verdad? Un papá por niño en esa reunión de Balcones para ver lo de la primera comunión de sus hijos.
Si alguien no quiere que su hijo vaya porque le va a pegar el COVID en la misa de la primera comunión, no hay problema, quédense tranquilos, ya el otro año se podrá hacer el sacramento, si Dios quiere, ¿verdad? Y si no, en la vida eterna, ¿verdad? Así que no hay por qué correr también, pero vamos a hacer las primeras comuniones el 12 de diciembre y luego el siguiente fin de semana y así sucesivamente, de manera que entre el 12 de diciembre y el 20 de diciembre serán las primeras comuniones en la parroquia, en Valle Dorado, en Vías Club. En Valle Dorado serán sábado, en Vías Club será el domingo en la misa de Vías Club, y en Balcones y Pinares también será en día sábado, y aquí en la parroquia también será día sábado. Bueno, aquí será no me recuerdo si aquí es el 12, pero por ahí anda, así que luego publicaremos. ¿Qué más? Yo creo que no tengo nada más, ¿verdad? Los niños que participaron en el concurso, vean que la página publicó ahí que el niño quería participar en un concurso dibujando una historia de la Biblia. Algunos lo hicieron, no fueron muchos, en realidad fueron muy pocos, mandaron sus dibujitos, y entonces Nancy nos regaló los premios para los pulgosos y aquí están en la parroquia los premios. Si alguien gusta venir a traerlo, ahora de aquí a las 12 puede venir a traerlo, en el caso de los niños de acá de la parroquia, de la sede parroquial. Y en el caso de los otros lo pueden hacer el próximo domingo, igual aquí en la parroquia después de la Eucaristía, o entre semana los días que hay misa aquí en la parroquia, o en Pinares también. Y luego los demás de Balcones, creo que hay 2 de Balcones o uno hay de Balcones, y de Valle Dorado ninguno participó. Bueno, ya que, ¿verdad? El próximo concurso será de los nacimientos, para que preparen bien su nacimiento a los niños, ¿verdad? No se lo copien, no lo bajen de internet, no sea el del año pasado, Rolando, sino el de este año, ¿verdad? Así que a tenerlo muy presente. Creo que no hay nada más, ¿verdad? Samuel, no, ¿verdad? Va, ahora sí, pongámonos de pie, saludemos a María, nuestra Madre, y pidámosle su intercesión por esta semana que empieza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario. Hermanos, glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Que tengan un buen domingo y una bendecida semana de trabajo. Gracias, Padre. María, tú te verás junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. María, tú que verás junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. Ven, Señor, a nuestra soledad, ven a nuestro corazón, a tantas esperanzas que se han muerto, a nuestro caminar sin ilusión. Ven y danos la alegría que nace de la fe y del amor, el gozo de las almas que confían en medio del esfuerzo y del dolor.